Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. En esta ocasión les vengo a presentar un video de clase de las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Especialmente vamos a hacer el primer ejercicio y también vamos a hablar para qué sirve y por qué es importante estudiar las leyes de Kirchhoff. En este caso vamos a hacer con el método de mallas o análisis de mallas. Ya saben que las mallas, eso es una malla y esta es otra malla. Entonces las mallas serían en un circuito independiente y ese otro independiente. Los nodos son los puntos donde ha conectado los cables. Si estamos hablando obviamente de la parte eléctrica en términos de electricidad o en términos de electrónica. Pero de igual manera, las leyes de Kirchhoff en la ingeniería eléctrica y en la ingeniería electrónica se tienen que ver. Como les digo en otros videos de clases, la electricidad y la electrónica van de la mano, que la electricidad es más riesgosa. Digamos que hay más riesgo y más peligro. No es de tenerle miedo, no es de miedo, sino de respeto. La electricidad hay que tener respeto. Entonces, como les digo, en la electrónica y en la electricidad lo podrán encontrar. Y la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica lo van a poder ver. Más que todo este tipo de leyes de Kirchhoff, ya sean el análisis de mallas o análisis de nodos, lo podemos encontrar en la ingeniería, lo podemos estudiar. ¿Por qué es importante? O sea, antes de empezar la clase, obviamente, claro, tenemos que hallar varias cosas con el análisis de mallas, claro que sí, pero necesito es que entendamos y comprendamos para qué sirve la ley de Kirchhoff, por qué tenemos que estudiar leyes de Kirchhoff. No solamente la ingeniería eléctrica se ve, sino que nos permite calcular las corrientes y los voltajes que pasa en cada malla, en este caso en cada una malla y la otra malla. Entonces, a mí me interesa es que entendamos para qué sirve las leyes de Kirchhoff en la ingeniería eléctrica y en la ingeniería electrónica también. Entonces, les voy a decir, sirve para calcular y estudiar las cantidades de voltajes y corrientes que circulan en un circuito eléctrico. Para eso es que necesitamos aplicar eso en la vida cotidiana. Para eso necesita aplicarlo. No solamente esa, vamos a aplicar sistema de ecuaciones 2x2. Aquí en este caso también se aplica sistema de ecuaciones 2x2 lineales, ¿no? Que en otro video yo hace como casi un mes, pues hice un video de clase de sistemas de ecuaciones lineales 2x2 y mostré el ejemplo de las leyes de Kirchhoff. Entonces, aquí también vamos a encontrar sistemas de ecuaciones 2x2, sistemas de ecuaciones lineales. Lo vamos a aplicar acá, sí. Entonces, eso es para que vean que la matemática se aplican en las carreras. Eso no es que sea en el colegio, en bachillerato, no. Esto lo aplicamos en las carreras. Lo estudiamos en las carreras. Entonces, básicamente, estudiantes y aprendices de carreras de técnico electricistas, tecnólogo electricistas o ingeniería, o los que están estudiando ingeniería eléctrica o electricista, incluso estudiantes de ingeniería electrónica, pues ahí podrán entender para qué se debe y para qué sirve las leyes de Kirchhoff. Pues que en este caso lo vamos a hacer con el análisis de mallas. Entonces, si no es más, aquí les vamos a presentar. Entonces, si no es más, vamos a hacer el primer ejercicio del análisis de mallas de las leyes de Kirchhoff. Y dice lo siguiente. Entonces tenemos un circuito eléctrico, tenemos una fuente de alimentación de un voltaje de 9 voltios, otro de 35 voltios. Acá tenemos una resistencia de 220 ohmios, otra resistencia de 330 y otra resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Entonces dice que el análisis de mallas es que las tres corrientes, en este caso tenemos dos corrientes, pero hay ejercicios donde podemos encontrar
en caso hasta 3 corrientes. Pues en este caso es de 2 corrientes. Entonces nos dice que la corriente 1 es menor que la corriente 2, menor que la corriente 3, igual a 0. Este sería el análisis de mallas. Análisis de mallas nomás. Ya en el caso de análisis de nodos, las corrientes se suman. En este caso las corrientes se restan. Se restan. Y ya vamos a entender por qué se restan. Entonces, como les decía, acá tenemos varias resistencias, dos fuentes de alimentación, uno de 9 voltios y otra fuente de alimentación de 35 voltios. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Tenemos que hallar la corriente X, esa corriente. Entonces, tenemos que hallar la corriente 1 y la corriente 2. No tenemos esas dos corrientes, tenemos que hallar esas dos corrientes. Y por último, hallar la corriente X, que pasa por el medio, por la mitad de las dos mallas. Tenemos que hallarlo. Entonces, espero que hasta ahí hemos entendido bien, hemos comprendido. Yo sé que es un poco emborroso, pero la idea es de ir explicando paso a paso y ir llegando al resultado. Entonces necesitamos hallar la corriente 1 y la corriente 2 y la corriente X, la corriente que pasa en el medio de las dos mallas. Entonces, si no hay más, vamos para allá. Entonces, para empezar, ¿qué dice? Ya les voy a explicar qué dice acá. Te vamos a empezar por mallas. Este va a ser la malla 1 y este va a ser la malla 2. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo interpretamos las mallas? Entonces, cogemos así. Y nosotros decimos, empezamos el tema de los signos en la resistencia, digamos la polaridad, digamos la polaridad en las resistencias. Y en las fuentes, eso lo decidimos nosotros. No quiere decir que si yo pongo un menos y un más, todo el mundo lo va a hacer así. No. Habrá unos que pongan el más, el menos. Y acá el más y el menos y acá al revés. Habrá estudiantes que lo hacen así. Habrá unos que lo hacen así, pero la idea es como les digo, cada uno verá cómo lo toma. Si va a poner un menos acá, un más, o un más acá y un menos. O sea, uno decide cómo lo va, digamos, cómo va a calcular y cómo usted lo va a determinar. Los signos, pues obviamente es la polaridad de la fuente y la polaridad donde pasa la resistencia, que ya sabemos que eso alimenta el DC. Esos son fuentes de alimentación en DC, o sea, en corriente continua. Entonces decimos lo siguiente. Cogiendo la malla 1, decimos, vamos a coger desde el signo del menos y vamos a hacer la vuelta así. Vamos a ir recorriendo toda la malla, hacer como una especie de vuelta así. Entonces decimos menos 9 voltios, vamos por acá, más, pero en vez de más, ya les voy a explicar algo ahí. Entonces decimos, pasamos acá, más 330 ohmios, que es la resistencia que va conectada ahí, de la corriente I1, o sea, multiplica por I1, porque esa resistencia que está en el medio, obviamente pasa la corriente 1, pero con la polaridad de más y menos. En la otra malla, como ha conectado con la malla 2, restamos, o sea, tenemos un más, más 330 ohmios por I1 menos, encontramos con otro menos, la misma resistencia menos 330 ohmios por I2. O sea, ya no haría multiplicarlo con la corriente 1, sino multiplicarlo con la corriente 2. ¿Por qué? Porque esa resistencia está conectada entre las dos mallas. Está entre las dos mallas conectada esa resistencia de 330 ohmios. Entonces, por esa razón queda más 330 porque encuentra el más de la malla 1 y ahí está circulando la corriente 1. Por ese motivo queda más 330 ohmios por I1 y este menos que se encontramos con el menos más y menos 330 ohmios por I2. Y hacemos el recorrido. Recuerden que la corriente I1 va así, de esta manera. Entonces seguimos para acá.
damos la vuelta, entonces damos la vuelta a la corriente, se encuentra un más, que haría más 1000 ohmios. Ya saben que un kilo ohmio equivale a ohmios a 1000 ohmios. Un kilo ohmio equivale a ohmios, 1000 ohmios. Entonces dando la vuelta a la corriente, se encuentra el más, sería 1000 ohmios por I1, y esto sería igual a cero, como lo decía ahora el análisis de mallas, que la corriente 1 es menor que la corriente 2 y que es menor que la corriente 3. Entonces de esa manera queda la malla 1, de esa manera expresado. Ahora de esa misma manera que hicimos acá, vamos a hacerlo con la malla 2. Ahora prosiguiendo con la malla número 2, la de malla 2, entonces decimos lo siguiente. Empezamos desde acá. Tenemos un signo negativo, entonces decimos el polo negativo, entonces decimos menos 35 voltios, entonces damos la vuelta. Porque la corriente circula de esta manera, de esta manera circula la corriente. Entonces hay que tener en cuenta también cómo circula la corriente en una malla. La corriente también puede circular así. Entonces, como les digo, eso depende de ustedes cómo pueden expresarlo. En ese caso lo estoy expresando de esta manera, que la corriente va a pasar de la siguiente, de izquierda a derecha. O sea que va a ser así, va a pasar la corriente así. Va a dar una vuelta así la corriente, va a circular la corriente 2 por esta malla 2, así de esta manera. Listo, entonces realizamos la misma procedimiento. Entonces tenemos el polo negativo, la polaridad negativa, entonces decimos menos 35 voltios, damos la vuelta, como va circulando la corriente 2, nos encontramos un más 220 ohmios, que es la resistencia 3. Como está acá circulando la corriente 2, entonces lo multiplicamos por I2 más, damos la vuelta, nos encontramos un más de la resistencia 330 ohmios por I2, porque la corriente 2 que está circulando, y también, sí, la corriente 2, pero también está circulando la corriente 1 también. Entonces, más 330 ohmios por I2, nos encontramos este más y este menos. Pero ese signo menos está en la malla 1, y en esa malla 1 está circulando la corriente 1. Entonces, por ese motivo queda menos 330, la misma resistencia, por I1, porque es la malla 1, y ahí en esa malla 1 está circulando la corriente 1, y esto es igual a 0. Entonces, prosiguiendo, ya pues haber analizado la malla 1 y la malla 2, continuando con la malla 1, vamos a encontrar la corriente 1. Recuerden que esa es la corriente que nos interesa encontrar. La corriente 1 y la corriente 2. Y la corriente X, que es el de la mitad entre estas dos mallas. ¿Correcto hasta ahí? Entonces cogemos los de términos semejantes, los que tengan I1, la corriente 1, entonces 330 ohmios I1, y más 1000 ohmios I1. Tienen los mismos, son términos semejantes, tienen la misma variable de I1, tienen el I1, entonces como esos tienen el I1, se va a sumar. Entonces, sumando el 330 ohmios I1 y 1000 ohmios I1, quedaría menos 9 voltios más 1330 ohmios I1, que es el resultado de la suma de 330 ohmios I1 más 1000 ohmios I1, menos 330 ohmios I2 igual a 0. Como nos interesa es encontrar I1, despejar I1, esto lo vamos a aplicar en la matemática y álgebra del colegio, en bachillerato. Esta parte en sistema de ecuaciones 2×2, eso lo aplicamos cuando tenemos, por ejemplo, hacia un lado tenemos 9y y hacia el otro lado tenemos menos 2y. Como son términos semejantes, entonces, ¿qué hacíamos ahí? Pues los números enteros con la y lo pasamos hacia un lado,
y los números enteros normales los pasamos al otro lado. Obviamente si tiene signo menos y lo pasamos al otro lado, pues tenemos que cambiarlo a positivo. Y de esta manera también va a ser lo mismo. También, entonces, pues les decía, la matemática y álgebra que se ve en el colegio, en las carreras profesionales, cuando ustedes estudian electricidad, electrónica, eso lo van a encontrar. Eso se aplica en otras carreras, como les digo. Pues en este caso es una de las áreas una de los temas que se estudian en ingeniería eléctrica, en este caso. Entonces, quedando así, de esta manera, vamos a despegar I1, entonces, hacia el lado izquierdo queda 1330 ohmios I1 por I1 igual, este menos 9 voltios que está en este lado restando lo pasamos al otro lado a sumar. Este menos 330 ohmios I2 que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Quedando 1330 ohmios por I1 igual a 9 voltios más 330 ohmios I2. Como nos interesa es despejar I1, que es el que nos interesa despejar, decimos que I1 es igual a 9 voltios más 330 ohmios I2, y este 1330 ohmios lo pasamos, como está multiplicando acá, lo pasamos al otro lado a dividir. Y de esa manera queda expresado I1. Ahora, en la otra malla 2 también tenemos que despejar I1. ¿Por qué necesitamos despejar I1 también en la malla 2? Porque vamos a aplicar el método de igualación, que es donde se aplica cuando uno en el colegio en bachillerato sistema de ecuaciones lineales 2×2. Por ese motivo tenemos que en la malla 2 hacer el despeje, el mismo procedimiento que estamos acá, el mismo cálculo matemático, y despejando I1 para igualar I1 con I1 y aplicar el método de igualación que se aplica en sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Entonces, vamos a seguir con la malla 2. Entonces, nuevamente con la malla 2, vamos a acercarlo un poquito más, que lo puedan ver. Quedó menos 35 voltios más 550 ohmios y 2 menos 330 ohmios y 1 igual a 0. Correcto, está bien. Entonces, de igual manera tenemos que despegar I1 y aplicar el método de igualación, porque con ese método podemos encontrar I2, porque nos falta encontrar I2 y IX. Entonces, de igual manera, vamos a despejar I1, entonces queda en este lado menos 330 ohmios por I1 igual este menos 35 voltios que está en la izquierda restando, lo pasamos al otro lado a sumar. Y este más 550 ohmios por I2 hacia el lado izquierdo está sumando. Como lo vamos a despejar, queda al otro lado como menos 550 ohmios I2. Después de esto queda de la siguiente manera. Queda de esta manera expresado el despeje. Como nos interesa I1, entonces cogemos I1 es igual a 35 voltios menos 550 ohmios por I2, y este menos 330 ohmios que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir con el mismo signo. No cometan el error de que como van a despejar, lo van a pasar a dividir a algo y está en signo menos, lo van a pasar a positivo. Eso es un error muy común. Nunca lo hagan. Si está menos, en este caso es menos 330 ohmios, es negativo, está con signo negativo. Cuando usted lo va a despejar a dividir, con el mismo signo tiene que pasar. Quedando así, I1 es igual a 35 voltios menos 550 ohmios I2 dividido menos 330 ohmios. Ya con esto ya hallamos en la malla 1 y la malla 2 los dos I1s. Ahora vamos a pasar a hacer el método de igualación. Entonces, bueno, prosiguiendo, no se me asusten. No se me asusten. No, es que no se asusten. Aplicando el método de igualación, ¿por qué lo hago así? Para que el video no se haga tan pesado y para que agilicemos más rápido. Entonces aquí aplicamos el método de igualación, los dos resultados de I1 y multiplicamos en cruz. Es decir, este con este y este con este. Quedando menos 330 ohmios entre paréntesis
9 voltios más 330 ohmios y 2, realizamos propiedad distributiva, igual 1330 ohmios multiplicando 35 voltios menos 550 ohmios y 2, y de igual manera aplicamos propiedad distributiva. Entonces empezamos a multiplicar, pero yo lo acerco más, que podamos ver más. Menos 330 ohmios por 9 voltios nos da menos 2970 voltios. Menos por más, menos. Menos por más, menos. 330 ohmios por 330 ohmios y 2 nos da menos 108.900 ohmios y 2. Igual, este 1330 ohmios lo multiplicamos por 35 voltios, aplicando ley de signos, más por más, más. Y el resultado nos da 46.550 voltios, menos, más por menos, menos, 1330 ohmios por 550 ohmios y 2 nos da menos 731.500, aquí faltó ohmios por I2. Ahora sí, hacia el lado izquierdo vamos a aplicar términos semejantes, quedando. Entonces, hacia el lado izquierdo vamos a poner los que tienen ohmios y 2 por I2. En este caso, menos 108.900 ohmios y 2 lo tiene. Este menos 731.500 ohmios y 2 también lo tiene. Entonces, como hacia el lado derecho tiene un signo negativo, lo pasamos al otro lado a positivo, quedando menos 108.900 ohmios por I2 más 731.500 ohmios y 2. Esto sería igual a 46.550 voltios. Este menos 2.970 voltios lo pasamos al otro lado a sumar, quedando más 2.970 voltios. Entonces, prosiguiendo, nos queda lo siguiente. Entonces, ya para ir finalizando, entonces el resultado de la suma del I2 ohmios por I2 nos da 622.600 ohmios por I2, igual el resultado de la suma de los voltios, que nos da 49.520 voltios. Como necesitamos despejar y encontrar I2, hacemos el despeje. Cogemos I2 igual a 49.520 voltios y este 622.600 lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces, realizando la división voltios sobre resistencia, nos da aproximadamente que la corriente 2 que circula por la malla 2 es 0.07 amperios. Ahora ustedes dirán, claro, ya encontramos I2 y I1, pues tenemos que reemplazar este resultado de I2 que nos da 0.07 amperios. Eso ya lo sabemos ya. Entonces, una de las dos fórmulas que despejamos en los dos I1, podemos coger uno de los dos y reemplazar I2 para ya encontrar I1, y ya encontrando I1 y I2 ya podemos encontrar IX, que es la corriente del medio que pasa entre las dos mallas. Entonces, si no hay más, vamos para allá. Entonces, reemplazando una de las fórmulas de I1, cogemos el que es de 9 voltios más 330 ohmios por I2, pero en vez de I2, como I2 equivale a 0.07 amperios, lo reemplazamos acá y lo multiplicamos con 330 ohmios, dividido 1330 ohmios. Entonces tenemos I1 es igual a 9 voltios más 330 ohmios por 0.07 amperios nos da 23.1 voltio. Esto lo vamos a sumar y dividido entre 1330 ohmios, esto nos da aproximadamente 32.1 voltio dividido 1330 ohmios, y el resultado aproximadamente de esa división para encontrar la corriente 1 y 1 es de aproximadamente 0.02 amperios. Como ya encontramos la corriente 1 y la corriente 2, vamos a pasar a finalizar encontrando la corriente del medio entre las dos mallas, de la malla 1 y la malla 2, que es la corriente X. Entonces, ya tenemos las dos corrientes que necesitamos encontrar, ya con eso podemos encontrar la corriente IX.
Entonces ya para finalizar, como ya tenemos I1 y I2, básicamente para hallar la corriente del medio, Ix, se suma I1 más I2. Entonces reemplazando los resultados, Ix es igual a 0.02 amperios más 0.07 amperios. Y el resultado de esta corriente de la mitad que pasa entre la malla 1 y la malla 2 es de aproximadamente 0.09 amperios. Y ya con esto podemos finalizar el ejercicio 1 de las leyes de Kirchhoff con el análisis de mallas. Más adelante, con el paso del tiempo, de poco a poco, estaré enseñando otro video de clase de otros ejercicios, pero con el análisis de nodos. Pero en este caso vamos por paso a paso y vamos llegando como debe ser. Espero que hayan entendido bien para qué sirve las leyes de Kirchhoff, ya sea el análisis de mallas, análisis de nodos. Lo importante es entender para qué sirve, por qué la ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica se debe estudiar. Como les decía yo, eso no es que hay que despejar y uno, es que hay que despejar esto, ir encontrando, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, lo importante es que tenga sentido, que se entienda para qué sirve. ¿Para qué sirve la ley de Kirchhoff, ley de Coulomb, ley de Watt, ley de Ohm, ley de potencia trifásica, potencia activa? Todo eso hay que entenderlo para qué sirve. Eso es lo que me interesa en cada video de clase en mi canal Mate Electrónica. Que entendamos y aprendamos bien, pero que sobre todo entendamos bien para qué sirve eso. Porque eso no existe porque sí. Toda esa matemática no existe porque sí, por algo existe. Eso por algo existe. Entonces a mí me interesa es que entendamos, pues aparte, eso es una parte de la ingeniería eléctrica, como les digo. Es pura matemática, como pueden ver ahí. Pero lo importante es entender lo que expliqué al comienzo de este video de clase sobre las leyes de Kirchhoff y para qué sirve en la ingeniería eléctrica. Y incluso en la ingeniería electrónica también se estudia. Porque van de la mano. Porque la electricidad y la electrónica van de la mano. Sin no es más, espero que hayan entendido, haber despejado dudas. Y nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en cualquier parte del mundo que esté viendo mis clases de electricidad y electrónica. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.